Proyectos de obra civil. Módulo profesional, desarrollo de proyectos de obra lineal. Unidad didáctica 03. Redacción de la documentación escrita de un proyecto de obra lineal. Vídeo 2. Índice. Objetivos de aprendizaje. Estructura de un proyecto. Documento número 3. Pliego de prescripciones técnicas particulares. Documento número 4. Presupuesto. Referencias. Objetivos de aprendizaje. Estructura de un proyecto. El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se define el diseño de una construcción antes de ser realizada. En todo proyecto habrá siempre una documentación gráfica y otra escrita, dividida en la mayoría de las veces en 4 documentos. Documentación escrita. Es la parte del proyecto de obra lineal en la que de manera literal se describe toda la información que se necesita para llevar a cabo la ejecución del mismo. Esta debe ser muy clara y detallada, con toda la información que necesitan saber las partes interesadas acerca de un proyecto. Los documentos incluidos son documento número 1, memoria, anejos a la memoria, documento número 3, pliego de prescripciones técnicas particulares y documento número 4, mediciones y presupuestos. La documentación gráfica la describiremos en el documento número 2 de planos. Se trata de un documento representado en forma de planos diseñados de manera clara, detallada y concisa, con todas las especificaciones para la realización de la obra, organización de medios, personas, materiales y métodos constructivos. En el presente vídeo se describirán los documentos número 3, pliego de prescripciones, y documento número 4, presupuesto, necesarios para desarrollar un proyecto de obra lineal. Documento número 3. Pliego de prescripciones técnicas. Conocido vulgarmente como pliego de condiciones, en él se detallan las condiciones técnicas que deberán satisfacer los materiales empleados en la ejecución de las unidades de obra, así como la forma de ejecutar cada una de estas y la medición y abono de las mismas. Está compuesto de 2 partes bien diferenciadas: las prescripciones técnicas generales y prescripciones técnicas particulares. Prescripciones o disposiciones técnicas generales, donde se incluye la legislación y reglamentación vigente en la obra, su plazo de ejecución y garantía, las exigencias relativas a materiales, maquinaria y mano de obra, recepción de las obras y tratamiento de las unidades de obra que requieran elaboración de precios contradictorios. Prescripciones técnicas particulares. Descripción minuciosa y pormenorizada de las obras, de forma que cada unidad de obra quede perfectamente definida. Condiciones que deben satisfacer los materiales, indicando una relación de todos ellos y los requisitos y controles que individualmente se exijan. Ejecución de las obras, especificando el procedimiento de ejecución de cada una de las unidades de obra contempladas en proyecto. Y medición y abono de las obras, donde se aclara cómo va a medirse el volumen de la obra ejecutado en función del tipo de la unidad de obra, así como su correspondiente abono. Definiéndolos detalladamente, las prescripciones técnicas generales consta de un capítulo único donde se desarrollará la descripción general de las obras a ejecutar junto con las disposiciones generales que lo complementarán, así como con un condicionado ambiental a la fase de obras, en donde se establecerán una serie de medidas limitantes de la actividad de obra orientadas a atenuar y minimizar el impacto ambiental que pudiera producir la ejecución de las obras definidas en el proyecto de construcción. Se indicarán los pliegos de prescripciones técnicas generales, instrucciones y reglamentos y documentos generales de carácter legal que regirán en la ejecución de las obras. Por ejemplo, el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras, conocido como PG3, o por ejemplo el Real Decreto 1247/2008 del 18 de julio en el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural, EH 08. Las prescripciones técnicas particulares constará de la descripción concreta
y específica de todas y cada una de las unidades de obra que integran el proyecto de construcción, de tal modo que será la norma y guía que habrá de seguir tanto el contratista como el ingeniero o director de las obras, de acuerdo a las especificaciones que a continuación se señalan. Esta parte estará estructurada en capítulos y dentro de cada uno de ellos se analizarán las unidades de obras pertenecientes a los mismos, entendiendo por unidad de obra una parte elemental de la obra, que suponga una determinada actuación, utilización de mano de obra y o maquinaria, generalmente para aplicación en obra de ciertos elementos que tendrán el carácter de materiales. Un ejemplo de los capítulos en los que estará estructurada las prescripciones técnicas particulares se indican a continuación, estando cada uno de ellos dividido posteriormente en determinados subcapítulos, los cuales estarán compuestos por cada una de las unidades de obra necesarias para la ejecución. Capítulo Movimiento de tierras. El capítulo Movimiento de tierras estará formado, entre otros, por los subcapítulos siguientes: despeje y desbroce, demoliciones, excavaciones de zanjas. Dentro de cada capítulo, la descripción de cada unidad de obra estará dividida en los siguientes apartados o secciones. Definición de la unidad de obra. Dentro de este apartado se definirá la unidad de obra junto con la normativa básica a la que se hará referencia y el ámbito de aplicación que va a tener dentro de la obra. Materiales componentes de la unidad de la obra. Se procederá a la descripción de cada uno de los materiales que componen la unidad de obra, junto con las características, especificaciones y condiciones que deberán cumplir cada uno de ellos para la correcta ejecución de la unidad de obra. Ejecución de la unidad de obra. Se procederá a la descripción de las instrucciones y condiciones a seguir durante la ejecución de la unidad de obra. Y por último, medición y abono de la unidad de obra. En el presente apartado se determinará el método y la unidad de medición junto con el abono correspondiente, donde se especificarán las actividades, materiales o elementos que quedan incluidos en el precio de la unidad de obra. Se deberá incluir la descripción exacta de la unidad, tal y como figura en los cuadros de precios, y siempre encabezada por el código de la unidad. Documento número 4. Presupuesto. Se trata del documento más importante desde el punto de vista económico, ya que en él se refleja el coste al que asciende la totalidad de la obra. El presupuesto suele dividirse en capítulos y subcapítulos, para así presentar una mejor estructuración, comprensión y manejo. Generalmente de cada capítulo se redacta un presupuesto parcial, en el que se detalla el valor de cada una de las unidades de obra para acabar resumiéndolos en un presupuesto general. Contenido del presupuesto. Mediciones, donde se indica el volumen a ejecutar de cada unidad de obra. Si fuera necesario, se emplearían mediciones auxiliares, como en el caso de la cubicación de tierras, también incluidas en el presente apartado. Cuadro de precios número 1. Documento contractual y justificativo de los precios que se abonarán por la ejecución de cada una de las unidades de obra, figurando en número y en letra, prevaleciendo esta última en caso de contradicción. Cuadro de precios número 2. También contractual, donde se especifica la descomposición de unidades para su abono en el caso de una ejecución incompleta de las mismas. Presupuestos parciales. Presentan el coste o presupuesto de una unidad constructiva. Los presupuestos parciales suelen dividirse en capítulos, al igual que se hizo con las mediciones, que comprendan cada uno de ellas las unidades de obras afines. De ahí que generalmente aparezcan capítulos como movimiento de tierras, drenajes, estructura, etc. Presupuestos generales. Los presupuestos generales es un compendio de los presupuestos anteriores, que se obtiene del siguiente modo. Presupuesto de ejecución material, que refleja el valor material o tangible de la obra ejecutada. Se calcula con la suma de todos los presupuestos parciales. A continuación, calculamos el presupuesto de ejecución por contrata, como suma del presupuesto de ejecución material
más los gastos generales, un 13%, más el beneficio industrial, un 6%. Y finalmente se obtendrá el importe del presupuesto de licitación, resultante de aplicar el 21% de IVA al anterior presupuesto. Se emplea para decidir la adjudicación de las obras en los procedimientos de subasta y concurso.